Dicen que el mundo es un escenario y nosotros somos solo actores. Pero ¿cómo sabemos el siguiente movimiento? ¿Cómo orquestamos nuestras vidas? Sean conscientes o subconscientes nuestras acciones, una cosa es segura. La coreografía la controla nuestro cerebro. Biología. En este programa aprenderán sobre el sistema nervioso central y sus principales componentes, el cerebro y la médula espinal. Verán cómo interpretan estímulos y regulan respuestas a estas estructuras y comprenderán cómo este órgano es muy similar a esta consola mezcladora. Cables y conectores brindan señales de entrada de instrumentos y micrófonos a este centro de control, donde son procesados y regresados a través del sistema como respuestas. Este módulo mezclador es muy similar al sistema nervioso central humano. En el teatro de la interacción humana, el cerebro es la consola. Este órgano es el centro de control de un asombroso complejo de tejidos, el sistema nervioso humano. Sistemas. El sistema nervioso humano puede dividirse en los sistemas periférico y central. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal, ubicados dentro del cráneo y la columna vertebral. El canal central de la médula espinal y los ventrículos del cerebro están llenos de líquido cefalorraquídeo. Este líquido hace circular hormonas, nutrientes y glóbulos blancos. Da nutrición, protección e incluso absorbe impactos. El tejido del sistema nervioso central está formado por neuronas y células de soporte. Las neuronas son las unidades básicas de la estructura que transporta las señales electroquímicas de un lugar a otro por todo el sistema nervioso central. Las neuronas sensoriales conducen información de los ambientes interno y externo a la médula espinal y al cerebro. Las neuronas motoras llevan información en la dirección opuesta, del cerebro y la médula espinal a los músculos y las glándulas que desempeñan sus órdenes y producen respuestas. Las sinapsis entre las neuronas permiten a estas comunicarse entre ellas. Una neurona puede hacer sinapsis con miles de neuronas a la vez. Esto permite una gran variedad de respuestas, desde acciones complejas hasta reflejos simples. Un ejemplo de una acción de reflejo simple es el reflejo del sobresalto. Un sonido repentino es detectado por el oído, que convierte las ondas sonoras en señales nerviosas. Estos impulsos viajan por el nervio auditivo al centro de audición bajo en la base del cerebro. Señor León, ¿podría bajarle un poco a la retroacción? Sí, por favor. Perdón, chicos, perdón, pero saben, reciben retroacción todo el tiempo aquí. ¿O aquí? Las señales son procesadas y enviadas por las neuronas motoras en la médula espinal hacia... Los músculos del cuello, que nos hacen voltear la cabeza. ¿Es el reflejo de voltear o el...? Reflejo del sobresalto. Muy bien, eso es usar la cabeza. Biohecho. La estructura principal del sistema nervioso central es el cerebro. Esta elaborada arquitectura de tejido gobierna cada pensamiento, desde reflejos simples hasta patrones de pensamiento complejos y creativos. Permite la percepción, el movimiento, el intelecto, la emoción, así como la homeostasis. Hay unas 100.000 millones de células nerviosas en el cerebro humano, aproximadamente el mismo número de estrellas en la Vía Láctea. Estas neuronas están conectadas intrincadamente en paquetes o sistemas de axones y dendritas. Hay dos tipos de materia dentro del cerebro. La materia blanca del cerebro recibe su nombre por el color de las vainas de mielina adiposa que rodean los procesos axónicos de las neuronas. Los cuerpos celulares y axones no mielinados son de color grisáceo y a menudo se les llama materia gris. Aprenderán que además de la materia gris y la materia blanca, el cerebro contiene ganglios basales. No creo que haya más de 10.000 millones de neuronas en este cerebro. De hecho, tienes medio cerebro. Oiga, En tu mano me refiero, y serían 50.000 millones. también son muchas. En realidad es un hemisferio, ya que el cerebro es bilateralmente simétrico, el otro lado es... Hemisferio.
El otro hemisferio se ve exactamente igual, como imagen de espejo. Así es. Observemos esto. ¿Lo ven? Ambos hemisferios se ven simétricos, iguales. Sin embargo, cada uno tiene lóbulos que realizan diferentes funciones. Creo que el hemisferio izquierdo del cerebro humano es el lado lógico, señor. Gracias, señor lógico. El hemisferio izquierdo se relaciona con el pensamiento matemático y lógico. ¿Y qué hay del derecho? Ese es el lado artístico. Muy bien. La imaginación y la creatividad residen principalmente en el hemisferio derecho. Pero es interesante que la mayoría de las neuronas sensoriales y motoras se entrecruzan de un hemisferio al lado opuesto del sistema nervioso central o periférico. Si los receptores en la mano izquierda de Cassia enviaran información, esta viajaría aquí arriba, Prahlad, a la corteza derecha de su cerebro y viceversa. Los impulsos motores, originalmente de la corteza derecha frontal, generarían actividad muscular en el lado izquierdo de su cuerpo. Bioinformación. La división del trabajo que ocurre entre los dos hemisferios cerebrales y forma el cerebro se llama lateralización. Con la lateralización, cada hemisferio controla diferentes funciones corporales. Por ejemplo, en la mayoría de la gente, el hemisferio izquierdo tiene más control sobre las habilidades de lenguaje, matemáticas y lógicas, mientras el hemisferio derecho se relaciona más con las capacidades visuales especiales, las emociones, la intuición y el talento artístico. Pese a sus diferentes funciones, los dos hemisferios son idénticos en estructura. Transfieren información y se comunican entre ellos mediante una estructura llamada cuerpo calloso. Bien, los cuerpos de las células de neuronas forman la materia gris. ¿Y qué hay de la materia blanca? ¿Cuál es la diferencia? Verán, este tejido blanco, ¿lo ven? Es mielinado. Es decir, que los axones de las neuronas están cubiertos con una vaina mielinada que acelera la neuroconducción. Está en la parte interna del cerebro, la materia gris. ¿De acuerdo? La parte no mielinada del cerebro se encuentra aquí en las partes externas. Estos cuerpos celulares forman la corteza cerebral. Es importante proteger esa materia gris, ¿no creen? Sí, por eso tenemos cráneos. Así es como un casco. Y bajo el casco hay 3 capas protectoras o membranas llamadas meninges. Estas meninges forman una cubierta alrededor del cerebro y la médula espinal que contiene el líquido cefalorraquídeo y protege el delicado tejido. Así que debajo de estas meninges encontramos lo que de verdad es la materia. Buena comparación, porque ahora vamos a entrar en verdad en materia. El cerebro se divide en 3 regiones: cerebro anterior, cerebro medio y rombecéfalo. Quizás el proceso neural más complicado ocurre en el cerebro anterior. Esta región se conforma de cerebro, tálamo, hipotálamo, ganglios basales y los 5 lóbulos de la corteza cerebral. Muchas funciones autónomas o involuntarias que lidian con situaciones de emergencia y conservación de energía son controladas por el hipotálamo. Debajo de la corteza, los ganglios basales transmiten y coordinan los impulsos motores. La corteza cerebral se divide en lóbulos. Los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital y central. Gracias a la exploración y monitoreo de la corteza y a la información de daños cerebrales, se conocen bien las funciones de las regiones corticales. El pensamiento abstracto y el control motor son procesados en el lóbulo frontal. La audición, el habla y las emociones son procesadas en el área temporal. Otros centros a lo largo de la corteza interpretan nuestras percepciones sensoriales. La parte alta de la base del cerebro es el cerebro medio. Este recibe e integra información sensorial desde la médula oblongada y la envía a las regiones específicas del cerebro anterior. La formación reticular del cerebro medio es también un centro vital. Estimula el estado de alerta durante las emergencias, activando la corteza. El rombecéfalo incluye la médula oblongada, el puente y el cerebelo. Varias funciones autónomas son controladas por la médula oblongada y el puente. El puente también transmite información entre el cerebro y la médula espinal. Bioreto. Siempre he sabido que no hay que perder la cabeza. ¿Y tú, Prahlad?
2 cabezas piensan mejor que una. Es como el espantapájaro del mago de Oz. Sí, necesito un sombrero. No, necesita un cerebro. Ah, Exacto, Cassia. Y por eso esta parte de la prueba se llama juego del cerebro y tiene 2 partes. Lo que deben hacer es identificar las principales estructuras del cerebro y mostrar dónde se localizan en el cráneo. ¿Tienen alguna pregunta? No. Muy bien, adelante. de acuerdo. Primero hagamos la prueba con esto. Vamos a colocarlo aquí. Sí, porque tiene forma curva. De hecho, creo que está al revés. Sí, ya veo. Y Ahora se ve bien. la curva en el frente. Sí. Así. Bueno, el frente tiene forma curva. Bien, veamos aquí. Sí, así es. Sí. Sí, es más o menos ahí. Aquí queda muy bien. Sí. Creo que está listo. Ujú. A ver, ¿qué tenemos aquí? Se ve bastante bien. Parece que colocaron las partes en los lugares correctos. Bien, vamos a empezar por aquí. Con lo que vemos aquí. Díganme qué partes son estas. Bueno, lo que tenemos aquí es el cerebelo. Ujú, Y este es el cuerpo calloso. Porque transmite información entre los 2 hemisferios. ujú. Y aquí están el tálamo, el hipotálamo y la pituitaria. Sí, correcto. Y aquí tenemos la base del cerebro. Y en él están el puente y la médula oblongada. Sí, la médula oblongada. Bien, ¿dónde encontramos esto dentro de la cabeza? Bueno, creo que conforma el interior de la cabeza. Eso es, muy bien. Ahora vamos a esta parte. ¿Cuáles son los nombres de esas estructuras? Este es el óvulo frontal porque está al frente. Así es, y este sería el lóbulo parietal. Y este es el lóbulo temporal. Sí, el lóbulo temporal. Así es, y este es el lóbulo occipital. Correcto. Y Y todos los lóbulos juntos forman la corteza cerebral. Así que, si los ponemos ahí, así es como se vería el interior de la cabeza. Biorepaso. Las funciones homeostáticas como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la respiración y la digestión son controladas por la médula oblongada. La médula también controla la deglución, los estornudos y la tos. El puente trabaja con la médula en el control de algunas de estas actividades, pero también transmite información entre el cerebelo y el cerebro medio y entre el cerebro y la médula espinal. vamos a ver si recordamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta estructura? Ese es el cerebelo. Ujú. ¿Y tiene algo que ver con el movimiento? Sí, así es. El equilibrio y el movimiento son coordinados por el cerebelo. Este trabaja de cerca con los órganos del equilibrio y el oído interno. Una vez que aprendemos la secuencia de una acción, el cerebelo nos permite repetir esa acción sin mucho pensamiento consciente. Veamos otra vez el interior. ¿Qué es esta parte? Es parte del cerebro anterior. ¿Recuerdan? El tálamo y el hipotálamo. La información sensorial del hipotálamo es transmitida por el tálamo a diferentes áreas sensoriales del cerebro. El hipotálamo controla varias funciones homeostáticas importantes, que incluyen la temperatura corporal, el balance de agua, el apetito, la actividad sexual, el miedo y la rabia. También produce las hormonas pituitarias posteriores y libera hormonas que controlan las secreciones de la pituitaria anterior. Bueno, regresemos el cerebro a su lugar. Sí, muy bien. Como estructuras interdependientes, los lóbulos del cerebro se asocian para intercambiar información neural. Bueno, parece que su cirugía de cerebro tuvo éxito. Sí, se siente mejor que nunca. Biopráctica. Gran cantidad de actividad eléctrica ocurre en el cerebro y es monitoreada mediante un electroencefalograma. Las ondas cerebrales son diferentes durante varios niveles de alerta y excitación. Cuando el cerebro es estimulado con electrodos, las reacciones brindan pistas de las funciones de diferentes regiones del cerebro. Una forma de perturbación de la función cerebral es la epilepsia. La epilepsia es un deterioro causado por trastornos eléctricos de moderados a severos en el cerebro. La actividad eléctrica irregular puede ser monitoreada y medida para entender mejor el trastorno y para mejorar las técnicas de tratamiento. El diagnóstico y el tratamiento de trastornos del cerebro y la médula espinal están entre los avances más dramáticos en la tecnología médica. Varias técnicas de imagenología permiten la observación detallada de las estructuras internas.
Estas ayudan en el tratamiento de enfermedades y en el diagnóstico de lesiones o anomalías en el sistema nervioso central. En primer lugar, tal vez debamos ver qué significa MRI, es imagen de resonancia magnética. Evidentemente tenemos un campo magnético, tenemos resonancia y hacemos imágenes, tomamos fotos. Así que, en lo que concierne a la parte magnética, tenemos un magneto. Y lo que usamos es un magneto superconductor, un campo altamente magnético. Y para poder alcanzar ese campo necesitamos usar un tipo de alambre superconductor. En nuestro caso particular usamos alambre enrollado de niobio titanio, que es enfriado en helio líquido. Y el helio líquido o helio en su forma líquida está a 9 grados Kelvin o menos 269 grados Celsius. Así que es muy frío. Y mientras el alambre se mantenga a esa temperatura, no hay resistencia a través de él. Si se transmite electricidad por un alambre, se encuentra resistencia. Para tener más potencia hay que transmitir más electricidad. Y mientras más electricidad haya, mayor resistencia se tendrá. Así que para eliminar la resistencia y lograr el campo altamente magnético, es enfriando el alambre mismo. Una vez que la electricidad es puesta en el magneto, su periodo radioactivo es de unos 200 años. Así que este magneto, una vez que es encendido con la electricidad, esta permanece para siempre. El escáner para tomografía computarizada tiene la forma de un anillo por donde entra el cuerpo. No hay la incomodidad de sentirse claustrofóbico, mientras el escáner de MRI es un pequeño túnel que, como dije, mide unos 2 metros de largo y 55 centímetros de ancho. Así que hay una gran diferencia. Pero no es un túnel oscuro, es un túnel con luz, hay luz en él, y es un tubo abierto a ambos lados. El escáner de tomografía usa rayos X de radiación, mientras en el de MRI usamos campos magnéticos y pulsaciones de frecuencia de radio. No hay nada de radiación en la MRI, es un método más seguro de imagenología del cuerpo, ya que una tomografía usa rayos X, es limitada en cuanto a los planos a los que pueda tomar sus imágenes, por la posición física de los tubos de rayos X. Solo puede tomar cortes transaxiales, por ejemplo, mientras la MRI, debido a que se usa un campo magnético y frecuencias de radio, podemos excitar los protones y cambiar el campo magnético en el plano que queramos, ya sea axial, coronal, sagital o cualquier plano oblicuo. Esa es una de las grandes ventajas de MRI sobre la tomografía. Porque si uno, por ejemplo, planea un tratamiento para un tumor cerebral, se pueden brindar imágenes al cirujano de todos los modos en que podrían llegar a ese tumor. Es mucho más viable para ellos que solo tener una tomografía para guiarse, lo que solo da un plano. Mucha gente cree que para la MRI se mete el cuerpo dentro de un escáner y que nosotros podemos tomar una imagen de todo el cuerpo, pero no funciona así. Aunque todo el cuerpo va dentro del túnel, solo se puede hacer la imagen de un área muy pequeña a la vez, y es físicamente dependiente del tamaño del rollo de alambre que se use. El rollo más grande es el rollo cuerpo, que está dentro del magneto y mide 48 centímetros de largo. Se debe estar lo más cerca posible de la anatomía. Mientras más cerca se esté del cuerpo con la antena, mejores serán las imágenes. Mientras más lejos esté del cuerpo, menor será la señal que se va a captar. Ver una imagen de MRI es básicamente lo mismo que si viéramos un cadáver y lo abriéramos. Veríamos lo mismo, los mismos detalles. Nuestros sistemas nerviosos son una compleja red de cables biológicos. Cuando las conexiones se dañan, las fibras nerviosas no perdonan. Cuando tuve el accidente, mientras sujetaba mi pierna preguntando de quién era, supe perfectamente que mi vida había cambiado en ese momento. Y supe que tenía que vivir el resto de mi vida. Así que decidí que todavía quería tener éxito, hiciera lo que hiciera. Y, bueno, creo que lo que he hecho desde entonces hasta ahora, lo he logrado. He tenido éxito. Y creo que eso está bien. Terminé la escuela y mi vida es bastante normal. Tengo una vida. Tengo actividades físicas, amigos, vida social. Y eso es algo bueno. En la bioquímica del cerebro hay más de 50 neurotransmisores diferentes. Estos complejos son los mensajeros químicos que cruzan una multitud de sinapsis cerebrales y excitan o inhiben las neuronas postsinápticas.
La variedad de neurotransmisores en el cerebro incluye aminoácidos como ácido glutámico, glicina y ácido aminobutírico gamma, péptidos como sustancia P, acetilcolina, norepinefrina y endorfinas. La norepinefrina, la dopamina y la serotonina funcionan como neurotransmisores en las estructuras que regulan los estados anímicos, la motivación, los sentimientos, la autoconciencia, la conciencia y la personalidad. La norepinefrina o noradrenalina, como se le llama a veces, es producida en la formación reticular. La dopamina también es liberada ahí. Se relaciona con el control de la actividad muscular, los comportamientos dirigidos a un objetivo, la autoconciencia, la planeación y la ansiedad. Disfunciones de estos químicos dan lugar a enfermedades neurológicas. Bioinvestigación. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo que ataca el cerebro, provocando demencia y otros cambios de personalidad o conducta. Sus síntomas más notables son deterioros progresivos e irreversibles en el funcionamiento intelectual, pérdida de memoria e incapacidad para llevar a cabo actividades rutinarias normales. Finalmente, los enfermos de Alzheimer no pueden hacerse cargo de ellos mismos. 3 factores que pueden desencadenar en Alzheimer son la edad, predisposición genética o traumas en la cabeza. Los investigadores han notado una mayor incidencia de muerte de células nerviosas e incapacidad de las células nerviosas para comunicarse entre ellas en los pacientes con Alzheimer. Se ha identificado una deficiencia de acetilcolina, un neurotransmisor necesario para la transmisión adecuada de sinapsis neurales. Como resultado, el núcleo basal envía menos energía a la corteza y al sistema límbico. El sistema límbico rodea todo el sistema de circuitos neuronales, incluyendo el hipotálamo, que controla el comportamiento emocional y los impulsos motivacionales. Menos energía causa un deterioro del reconocimiento y la memoria, así como otros síntomas degenerativos típicos de pacientes con Alzheimer. Otra causa de trastornos mentales es un trauma o daño cerebral. Susan Jacket trabaja con sobrevivientes de lesiones en la cabeza en la Sociedad para Gente con Lesiones Cerebrales en el sur de Alberta. La lesión cerebral se da cuando ha habido daño al cerebro. Puede ser causada por un choque automovilístico o por una caída de una bicicleta o algo de naturaleza traumática. También puede ser por una embolia o por un aneurisma. A veces por falta de oxígeno en el cerebro, por ahogarse o casi ahogarse. Sucede cuando el oxígeno no llega al cerebro durante cierto periodo y esto provoca que el cerebro se dañe. Sufrí un accidente de auto. Golpearon mi auto por detrás y yo me encontraba en una intersección en T y estaba viendo a la derecha y no vi el vehículo que venía detrás. Y mi rostro se impactó contra el muro de contención. Y esto causó una lesión en mi cabeza. Perdí la memoria a corto plazo. Perdí la atención dispersa. Y, bueno, además me cuesta trabajo hablar. Y, no recuerdo. Después del accidente volví al trabajo. Y descubrí que todo había cambiado. Y yo pensaba que había hecho mi trabajo y en mi mente, de hecho, había pensado en el proceso de hacer el trabajo, pero en realidad no había hecho el trabajo y no podía recordar. La gente me llamaba para las reuniones y me decían, ¿en dónde estás? Yo decía, nunca me avisaron. Nunca me dijeron y continuamente me metí en problemas cada vez más fuertes porque perdí archivos y finalmente mi lesión cerebral ha dañado emocionalmente a mucha gente, así que yo solía terminar llorando o también riendo histéricamente o me enfurecía y yo le gritaba a la gente por tonterías. Y finalmente me enviaron con un psicólogo para intentar descubrir cuál era el problema. Yo creo que la gente debe darse cuenta de que, aunque no se trata de una discapacidad física, una discapacidad no siempre es algo que se note a simple vista. Normalmente
la gente puede lidiar con lo que ve, pero no con lo que no se ve. Simplemente asume que toda la gente es normal. Tal vez eso no sea adecuado, pero cuando se sufre una lesión cerebral, uno no es normal. Se es ligeramente diferente que el resto de las personas. Cuando perdí a mi persona, fue así como perder a un amigo cercano. Y en realidad fue así como una muerte. La muerte de alguien que conocí. Uno tiene que seguir con su vida. La vida no termina porque se ha tenido una lesión en la cabeza. Es como un nuevo principio. Aquí se ve mucha sangre alrededor. ¿De dónde crees que pueda ser? Parece que de una arteria. Sí, es posible. Veamos aquí. Este tejido es muy suave, ¿eh? Sí, claro, el cerebro está protegido por el cráneo y las meninges. Pero me pregunto, ¿hay algo más que protege el cerebro? Muy buena pregunta, Cassia. De hecho, el cerebro está protegido contra desequilibrios químicos en la sangre por una estructura única llamada barrera del cerebro. Estructuras especiales rodean vasos sanguíneos como este y restringen la entrada de sustancias dañinas que podrían estar circulando en la sangre. Pero algunas sustancias pueden entrar al cerebro, ¿no? Sí. Pero este equilibrio se altera cuando a algunas sustancias no deseadas se les permite entrar en las células cerebrales. La nicotina y otras drogas que no recetan los médicos cruzan la barrera y alteran la química del cerebro. Los científicos exploran dónde y cómo se adhieren estas sustancias a moléculas del cerebro y cómo afectan la función corporal. Se han investigado extensivamente los efectos del alcohol o el etanol en el cerebro. El etanol es un sedante. Investigaciones actuales revelan que el etanol afecta a los neurotransmisores del cerebro y altera las membranas neurales. Al alterarse las propiedades físicas, el transporte de iones por las membranas neurales se ve deteriorado. El movimiento de los iones es la base molecular de la función en los sistemas nerviosos. El deterioro de los procesos nerviosos tiene efectos dramáticos en una gran variedad de respuestas controladas por nuestro sistema nervioso central. Vaya, pasan demasiadas cosas ahí. Solo pensar en esto me puede partir la cabeza, ¿me comprenden? Sí. ¿Cómo ocurre un dolor de cabeza? ¿Sabes qué es extraño? Que el cerebro no tiene receptores del dolor. ¿En serio? Sí, es cierto. Lo que experimentamos como un dolor de cabeza en realidad es un dolor que viene de fuera del cerebro. Como dijiste, el cerebro en sí no tiene receptores del dolor. Así que interpreta sensaciones de otra parte del cuerpo como malestar en la cabeza. Equilibrio. Aún con el avance en las investigaciones y la nueva tecnología, mucho del sistema nervioso central sigue siendo un misterio. Nuestra mente se oculta de sí misma. ¿Cuál es la naturaleza de la emoción y la razón? ¿Qué son las ideas? El cerebro es una estructura de suprema complejidad y sutileza no superada, que controla cada una de nuestras actuaciones en el escenario de la vida.